¿Qué aprendiste de ti mismo al vender tu empresa? Que sos exactamente la misma persona, que no cambia nada en tu estado anímico y de felicidad, porque a veces parece que decís, bueno, sufro por 3, 4, 5, 10 años, porque el día que la anda, no vale la pena. Hay que disfrutar el camino. Guido Kuznicki es cofundador y CEO de Lara AI, una plataforma de inteligencia artificial para recursos humanos. Fundada en plena pandemia, Lara llegó a atender a clientes como AB InBev, Adidas y Sigma Alimentos. El éxito de una compañía, más allá de una buena ejecución y la ética, tiene mucho que ver con la aleatoriedad y la suerte. Mucha gente quiere montar una startup de inteligencia artificial. En 2021, cuando empiezan Lara, no era el caso. Si te digo que vimos una oportunidad con inteligencia artificial, te estoy mintiendo. Lo que vimos fue una oportunidad más apalancada por la pandemia que por la inteligencia artificial. Han conseguido clientes corporativos importantes, pero entiendo que empezaron con empresas más pequeñas. Es muy difícil que un corporativo o un enterprise confíe en vos como compañía cuando estás iniciando. ¿Por qué se la va a jugar por vos? ¿Qué define una buena implementación al vender a un corporativo? El piloto lo es todo. La venta no termina en el momento que te firman el piloto, ni cerca. De hecho, ahí empieza el momento más turbulento de todo eso. Es asegurarte que lo que vos prometiste funcione. Hace unos meses hubo una gran noticia. Firmaste la venta de tu compañía Lara a Visma, un gran corporativo en software de recursos humanos. ¿Dónde estabas en ese momento y qué se sintió? Bueno, en el momento de firma estábamos en plena sala de abogados, firmando todos los papeles, que son horas, son literalmente varias horas de firmar papel tras papel. Menos sexy de lo que uno esperaría. Re poco sexy, re poco sexy. Pero no, fue un momento muy lindo porque, digamos, fue como un hito que dio inicio a otro momento de nuestra compañía, porque seguimos, porque somos una compañía early stage que fue adquirida, entonces tenemos mucho camino todavía por recorrer. Así que nada, fue un momento muy lindo y también de realización a nivel personal mío y de mis socios, ¿no? No es la primera vez que cierras un capítulo como este, cuando tenías menos de 25 y, sí. Y sin nada de experiencia fuiste parte de HeroLens, otra startup de software argentina que fue vendida por una cantidad, digamos, importante, ¿no? Decenas de millones a una empresa americana. ¿Qué aprendiste allí que te ayudó a construir y eventualmente vender Lara? Bueno, muchísimo. Te estaba por responder todo, pero no sé si todo, pero a ver, Lara tiene mucho de HeroLens. Aprendí ahí a gestionar una startup, a entender qué métricas necesitamos, a saber cómo escalarla, qué equipos contratar, cómo vender mid-market y luego expandirse a enterprise, así que un montón. Pero si querés, te lo puedo centralizar en 3 cosas que a mí me parecieron fundamentales de HeroLens que la llevé a Lara. La primera es que es lo fundamental de tu equipo core de management, ¿no? Digamos, vos lo dijiste, tenemos 25 años o menos y yo sé que éramos un equipo súper piola, o sea, muy piola, pero no teníamos las credenciales en ese momento para mostrarlo, ¿no? Hoy en día ves, sin aburrir, pero sin dar ejemplos eternos, pero uno después fundó Mendel, otro Waterplan, una de las chicas que empezó como pasante ahora está como general manager del equipo, nosotros fundamos Lara. Entonces, el diario el lunes, decís, ok, ahora ya tenemos ciertas credenciales, pero fue un equipo increíblemente talentoso y eso no solamente es el aprendizaje de un equipo piola, sino que éramos todos generalistas. Y con generalistas me refiero a el que vendía, hacía Customer Success, cerraba el contrato, cobraba, después un poquito hacía una proyección financiera, hacía la proyección financiera, hacía contabilidad, hacía legales. Entonces, ese fue como otro gran aprendizaje que al principio en una startup necesitas generalistas, no expertos. Y vale mucho más ese perfil generalista que puede hacer un montón de cosas, quizás sin tanta experiencia, versus ser un experto en una sola cosa, ¿no? Y quizás como último es que las personas, o sea, la parte cultural de HeroLens, que fue fundamental, creo que la aplicamos también en Lara, ¿no? O sea, los valores los elegimos del día 1, el foco en que la gente también estuvo del día 1, así que esas cosas me llevaría. Ahora, hay un paralelo interesante, tanto HeroLens como Lara se venden de forma relativamente temprana o prematura, ¿no? A Súper. los 3, 4 años de las compañías, ambos de software. La diferencia es que HeroLens es una compañía bootstrapped, ¿no? No tenía, digamos, nadie a quien rendirle cuentas, no tenía inversores. En Lara sí hubo inversores. ¿Cómo tomas la decisión de vender la compañía cuando a lo mejor no es para lo que firmaron tus inversores, ¿no? Porque ellos tenían la idea de vamos a hacer una empresa, pues 10 años, ¿no? 12 años, y probablemente buscaban un retorno de, no sé, 20, 30x, que no se da cuando vendes la empresa
en un momento tan temprano. Hay cierto grado de, ¿cómo se dice en español? De naive, Ingenuidad. de ingenuidad, perdón. Nosotros como emprendedores cuando levantamos capital, en HeroLens no habíamos levantado capital, en Lara lo quisimos hacer por tener una espalda financiera, por crecer rápido, por una ambición con mucha hambre de llegar bastante lejos, ¿no? Y yo esto no lo sabía en ese momento. O sea, entendía que el VC quería multiplicar su dinero, pero nunca me detuve a preguntarle los economics de un VC. Bueno, ¿cuánto esperás de esto? ¿No? Después me hice una lista de qué le tengo que preguntar a un VC antes de que entre como fondo en mi compañía. ¿Qué retorno esperás? ¿En cuánto tiempo? ¿Cuándo te cierra el fondo? Un montón de preguntas. Y entonces, la realidad es que nosotros desde Lara siempre buscamos llegar lo más lejos posible. También un poco hay un golpe de realidad porque cuando nosotros fuimos al mercado, tuvimos la suerte de levantar capital, de pronto veías que te decían, bueno, ¿qué benchmarks de SaaS? Y ni hablar de HR Tech hay en la región que puedan justificar un fund maker. Un fund maker me refiero a, vos sos un fund maker en un fondo cuando generás el retorno suficiente para que al fondo le sirva invertir en vos, ¿no? Y los benchmarks son muy pocos, ¿no? De hecho, me cuesta encontrar uno con foco en la TAM, no digo que se fue a vender a Estados Unidos. Entonces, ya de por sí es difícil la ecuación de que le sirva. Entonces, cuando nosotros entramos en esta oportunidad, dijimos, bueno, hay una oportunidad de M&A, de venta, agarramos todas las variables, ¿no? Fue como, bueno, si seguimos por la nuestra, ¿hasta dónde creemos que podemos llegar en un mercado latinoamericano, ¿no? Y esa fue algo que nos detuvimos a hablar con todos nuestros inversores. Y nosotros, también Visma, que nos adquiere a nosotros, es una empresa muy consolidada en la región, con mucho más revenue, y nosotros vimos que podíamos llegar a muchos más clientes más rápido. Y quizás digamos, nuestra visión era, ¿cuánto vamos a tardar, si es que llegamos, en hacer una compañía que pueda valer 500 millones, 1 billion en Latinoamérica? Entonces ahí fue cuando la ecuación, junto con los inversores, dijimos, bueno, creemos que es un buen momento, porque si no va a estar muchísimo tiempo para llegar a algo que quizás no lleguemos, ¿no? La conclusión a la que llegan con tus inversores es producto de que pensaban, oye, el mercado a lo mejor no es tan grande como pensamos, la velocidad de crecimiento o el mercado va a tomar quizás en crecer, en adoptar esa solución más de lo que pensábamos. Llévanos un poco más a esas conversaciones y cómo toman esa decisión. A ver, lo loco es que a nosotros nos fue muy bien. O sea, nosotros, vos ves nuestro gráfico, es exponencial el crecimiento que hemos tenido. O sea, quizás a diferencia de si decimos, bueno, veníamos medio estancados, medio estables, nuestro crecimiento era siempre para arriba, ¿no? Lo que vimos, a ver, fue un conjunto de cosas. Primero, una oportunidad que a nosotros nos entusiasmaba. Digamos, pegamos muy buena onda culturalmente con el equipo de Visma. Hay una oportunidad de cross-selling muy grande de nosotros dentro de su base instalada, así que eso a nosotros nos interesaba bastante, porque es llegar con nuestra tecnología a más gente. A la vez, esto que decís vos, la ecuación, Enzo, de qué está pasando en el mercado. Nosotros veíamos que había también muchos players. A ver, en las industrias suele haber consolidación, no solo en HR Tech. Nosotros veíamos que había muchos players con bastante inversión, algunos con decenas de millones de dólares. Nosotros estábamos levantando una ronda, de hecho, habíamos levantado parte del dinero, que después a fin de cuentas lo devolvimos porque terminamos yendo por la opción del M&A, pero también en la ecuación, decís, bueno, ¿a qué ring te vas a meter? ¿Cuánta más fuerza que vos tienen, ¿no? Los luchadores que están en ese ring. Y en tercer lugar era lo que tenía que ver con el tamaño del mercado, que la lógica es la primera que te dije, es, bueno, ¿cuánto benchmark conocemos que te pague ese $1 billion company que algunos fondos necesitan, ¿no? El problema no era ahora, Enzo, sino también es cuando queremos levantar una serie A, una serie B, que generalmente tenés que ir a fondos, porque acá en la región tenés los fondos early stage. Cuando querés ir al siguiente estadio y tenés que ir a buscar muchos fondos, a veces americanos, de otras partes del mundo, ¿qué tan dispuestos están a invertir cuando el mercado no es tan grande, ¿no? Así que bueno, era una ecuación que cuando la evaluamos, nosotros y los inversores estábamos bastante de acuerdo. Si bien algún que otro inversor nos dijo, la verdad que nos hubiera encantado que sigan un poco más porque daba para seguir creciendo, pero bueno, creemos nosotros que es la mejor decisión. Eso último que dices me parece una gran aclaración, porque para un fondo que es de repente de 20, 30 millones de dólares, que es quizás el tamaño promedio de un fondo de etapa temprana en Latinoamérica, pues sí le hace sentido la inversión. Pero como dices, si quería llegar a ese tamaño súper grande, tengo que ir a buscar a los fondos que quizás son de 100 o 200 millones, que probablemente están fuera de Latinoamérica o están en Brasil, en México, algunos de ellos. Y a ellos, pues ya la barra de la inversión y la oportunidad tiene que ser mucho más grande, porque para retornar su fondo, pues los números simplemente tienen que ser mucho más grandes. Total, absolutamente. Creo que un componente interesante de la decisión es
no solo qué tan grande es el mercado, sino creo que mi oportunidad más grande es ir solo, por mi cuenta, versus ir acompañado, ¿no? Que en este caso es Visma, que no tiene el producto que Lara tenía, y ustedes al entrar en parte de su ecosistema podrían crecer mucho más rápido y obviamente van a, pues parte de los acuerdos de M&A incluye donde incentivos para que los emprendedores también puedan ganar parte de ese crecimiento. Y llévanos a un poco esa comparación o la elección entre ambos casos. Eso sucede porque tú dices, oye, este es un mercado donde, porque creo que algo que pasa en recursos humanos es que las empresas tienden a preferir menos soluciones, ¿no? Tener un sistema de recursos humanos integrado, más que tener múltiples soluciones que resuelvan una parte del problema. Eso es algo que, en lo que piensan y dicen que por lo tanto nos conviene ser parte de una plataforma más grande, que en este caso es Visma. Bueno, para mí la respuesta es depende de eso que decís. Es decir, cuando vos vas al mid-market o a la pyme, ¿no? Al small mid-market, la respuesta es correcto, es cierto. O sea, la consolida. Okay. Hay una variable muy importante también que es la del pricing. O sea, es si yo pago esta plata por todo, bueno, no quiero estar teniendo soluciones de todos lados, prefiero con uno solucionarlo. Quizás una solución paralela, quizás es mucho más específica y mejor en esto, por ejemplo, en evaluación de performance, pero yo pago todo en uno. Ahora, cuando vos te vas subiendo cada vez más al enterprise, ya no es tan así, porque no hay un solo decisor. O sea, tenés el CHRO o la CHRO, si lo ponemos bien arriba, y después tenés muchas subáreas, que cada una tiene su budget, entonces uno tiene un software, otro prefiere otro. El nivel de customización que a veces quiere el enterprise, y no lo digo solamente por una cuestión de consultoría, sino a veces de adaptame tu producto a mis necesidades, porque yo te voy a pagar un fangote de guita, hace que las soluciones más a medida o más personalizadas sean mucho más importantes, y obviamente la billetera también es otra, ¿no? Si bien en Latinoamérica el factor costo es importante, yo creo que cuando estás hablando del mercado de enterprise están mucho más dispuestos a eso. Si atacás al mid-market o a la pyme, definitivamente es el only one. Ahora, algo curioso de Lara es que, me acuerdo, cuando me lo contaste por primera vez, el dominio era lara.ai. Sí. Antes de que, o lara.ai, sí. Antes de que suceda toda esta burbuja o boom de inteligencia artificial que estamos viviendo hoy, donde si le agregas .ia a tu página web, sí, vale el triple. Claro. Entonces, hoy, digamos, es más obvio que mucha gente quiere montar una startup de inteligencia artificial. En 2021, cuando empiezan Lara, no era el caso. No se hablaba de los LLMs. Y pues no era una categoría tan sexy. Es cierto. ¿Qué viste en ese momento que te hace decir, ok, acá hay una oportunidad real para construir con inteligencia artificial? Si te digo que vimos una oportunidad con inteligencia artificial, te estoy mintiendo. O sea, no es real. Nosotros lo que vimos fue una oportunidad más apalancada por la pandemia que por la inteligencia artificial. Es decir, hicimos algo poco convencional, que es el proceso de design thinking, que para no aburrirte lo resumo en una oración, pero Design Thinking es un proceso en el cual entrevistamos decenas de perfiles, expertos y expertas en recursos humanos, managers, etc. Nos aseguramos de entender las dolencias respecto a un Design Challenge, que en nuestro caso fue cómo mejoró la relación entre empleadores y empleados, y estuvimos 3 meses analizando y entrevistando. Esto nos permitió asegurarnos que cuando lancemos un MVP, alguien esté dispuesto a a ver, nada te asegura que tu idea va a tener un éxito, ¿no? Pero por lo menos minimiza las chances de hacer algo que no le importa a nadie. Entonces, por eso digo que fue poco convencional, porque lo aprovechamos de un lado de encontrar dolencias en vez de desarrollar e ir a probarlo al mercado, ¿no? O sea, nos dedicamos mucho a investigar. Ahora, la inteligencia artificial fue puramente suerte. Nosotros usamos unos modelos de inteligencia artificial de Google mucho más precarios que lo que hay hoy. Y ahí es donde yo creo que fue una suerte encontrarnos con un año después el lanzamiento de OpenAI y que dijimos, vamos todavía, ¿no? O sea, qué suerte que tuvimos que pasó esto ahora. Cuando sale OpenAI, como dices, ¿qué fue lo primero que pensaste? O sea, ¿era entusiasmo o a lo mejor es una amenaza? No, entusiasmo absoluto y sin ninguna duda, y te lo digo porque muchas veces, te lo voy a poner de un lado más filosófico, el éxito de una compañía, más allá de una buena ejecución y la ética, tiene mucho que ver con la aleatoriedad y la suerte, ¿no? La suerte. El momento, obvio, ¿viste? Siempre te dicen sí, que la suerte te agarre laburando, estamos todos de acuerdo. Pero hay cuestiones de suerte. Yo conozco emprendedores recontra talentosos que... ¿Suertudos? No, talentosos que quizás no tuvieron la suerte. Y no significa que el que vendió sea mejor emprendedor que otro, ¿no? Entonces, esos factores de suerte a veces se los llaman en olas. Creo que acá en Startup le había escuchado del equipo de Sirena,
que ellos tuvieron la ola, creo que había sido la pandemia y el uso masivo de WhatsApp. Y bueno, y cómo les disparó las ventas. Para nosotros, cuando vimos que salió OpenAI, no fue una amenaza, fue una oportunidad de potenciar nuestra solución, pero vimos un potencial de esa ola que nos ayude en la adopción, en el interés, y así fue. O sea, fue un año que, si no me equivoco, el 2023 tengo que adoptar inteligencia artificial en mi compañía. Y eso es suerte. Y no lo elegimos nosotros, digamos. Cuando aparece una tecnología tan potente como los GPTs Sí. de OpenAI, me imagino que tienes que sentarte a revisar todo de nuevo, repensar tu producto, tu tecnología. ¿Tuvieron que hacer mucho de este proceso, digamos, de repensar el producto después de que aparecen estos LLMs? Sí, a ver, nosotros a nivel trimestral nos sentamos a revisar nuestro roadmap de producto, y una de las cosas fue qué podemos hacer con esto que apareció, porque nosotros sabíamos que tenemos más velocidad para movernos que cualquier otra empresa más grande, y era cómo aprovechamos ese impulso, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente fue sentar y decir, primero, ¿dónde entra toda esta magia dentro de nuestro producto? Modificamos en algunos casos los patrones conversacionales para meter OpenAI, y después en realidad, Enzo, todas las compañías de software hoy en día ya tienen algo de AI o lo van a tener. Es como decir en el 2000 una compañía de internet, ¿no? Todas están metidas en la nube hoy en día y no hay nada on-premise, así que, o quedan muy pocos. Así que sí fue un must que hoy en día es casi un obligado. Uh-huh. Al mismo tiempo, estas tecnologías también abren puertas, oportunidades, funcionalidades en tu producto que a lo mejor eran impensables antes o que hubieran requerido una cantidad de inversión que para una startup que está empezando eran imposibles. Sí. ¿Qué oportunidades nuevas se abren para Lara cuando salen estos modelos? Primero, la oportunidad de ser mucho más eficaz con los modelos conversacionales. Sin ir más lejos, Lara funciona como un HR Business Partner, o sea, un miembro del equipo de talento humano que habla con los empleados de empresas numerosas. Entonces, ¿qué mejor que una herramienta conversacional que te ayude a ser más efectivo en eso, ¿no? Esa es la primera puerta que dijimos, ¿cómo hacemos más efectivo esto? ¿No? De hecho, tenemos un módulo que contesta preguntas frecuentes y se entrena con información de la compañía, y Lara funciona 100 veces mejor que antes en términos de... Antes era un árbol de decisión mucho más simple que era el tradicional. Hoy en día incluso digamos, ¿no? Claro, un chatbot. El usuario, como está en su día a día con ChatGPT o con las otras, espera de mínima que funcione así, ¿no? También sube la expectativa del usuario. Claro, el chatbot horroroso de tu banco en WhatsApp ya no jala. Tremendo. Hay clientes nuestros que nosotros a veces usando AI y todo dicen, esto no es AI, sí estamos usando GPT, pero es como que tiene la vara a veces muy alta, que está bien, o sea, es parte del desafío. Y después nada, todo lo que es procesamiento de datos por detrás, ¿no? Generar insights, encontrar patrones, predicciones, todo usamos AI. Más allá del producto, también cambian las expectativas del mercado. Me imagino que tus clientes de pronto dicen, ok, quiero que ese producto se sienta más como ChatGPT o que tenga ciertos nuevos poderes. Los inversores también te empiezan a empujar para que incluyas funcionalidades como ChatGPT o AI. ¿Cómo cambió la forma en que vendías o presentabas Lara cuando sale esta tecnología? ¿Sabes que no tanto? Es decir, nos asegurábamos de que siempre nos focalizamos más en las dolencias, más que en la solución de cómo era. Siempre era, ¿qué problema tenés? ¿No? Ahora, la forma de resolverlo era la misma, simplemente era un poquito más eficiente. Obviamente que vender un software con AI llamaba mucho la atención, pero no cambió significativamente, al menos en nuestro caso, Enzo. Uh-huh, uh-huh. No, y me da curiosidad, ¿no cambió el nivel de adopción de los clientes? Porque de pronto, como dices, todos tus clientes están usando ChatGPT. ¿Cambia? O sea, como que de pronto fue algo que ahora ellos querían más de forma más proactiva. Sí, sin duda sí querían más. Ahora bien, pensá que el desarrollo de ChatGPT y todos los LLMs más fuertes fue en paralelo con nuestra compañía. Así que fuimos creciendo, digamos, salvando las distancias, ¿no? Pero a medida que las LLMs iban desarrollando, iban generando nuevos modelos mucho más potentes, nuestra compañía también fue evolucionando y adoptándolos. Así que fue como en paralelo. No es que nosotros veníamos con un modelo porque, de nuevo, 2022 fue nuestro primer año comercial, ¿no? Así que nuestra opción masiva de tecnología fue del 2023 en adelante. Pero sí, definitivamente a nivel educacional era algo como mucho más... Quizás los primeros años había un tema de... Y la gente se va a animar a hablar y con una tecnología
que no es una persona, y ya esos cuestionamientos veo que desaparecieron. ¿Cómo te ayudó a vender esta ola? En realidad nos vinieron a buscar mucho más que antes. Era como, necesitamos adoptar en recursos humanos, sobre todo más la corpo, ¿no? Necesitamos adoptar herramientas de inteligencia artificial que tienen. O por lo menos nos ayudó en la tasa de respuesta de los cold emails o de los cold calling, donde somos una herramienta de Lara AI. AI, contame de qué se trata, porque estamos buscando, que para mí en un punto es medio absurdo, ¿no? Porque vos tenés que buscar soluciones a problemas reales, no soluciones en base a tecnologías. Pero bueno, la realidad es que tampoco, o sea, aprovechamos el impulso. Exacto. Está pasando en las empresas más grandes del mundo. Sí, sí, sí. La presión por adoptar Exacto. IA. Algo que se pueda aprender de cómo se posicionaron para aprovechar mejor esta ola. Bueno, nosotros tratamos siempre de... También porque era nuestro foco, ¿no? Es en posicionarnos en lo que siempre hicimos foco como compañía. Employee Experience, AI, cómo la AI te ayuda a tomar mejores decisiones, estar en charlas, estar en eventos, en webinars, ¿puede una tecnología o un bot ayudarme a mejorar mi experiencia en la compañía? Todo ese tipo de cosas. Pero a fin de cuentas era lo que hacíamos nosotros, ¿no? ¿Hubo algo que no hayan podido resolver con estos modelos? En el sentido de, quizás hay cosas que para los que son buenos resolver, pero para los que no fueron efectivos. Bueno, nosotros tenemos uno de los módulos nuestros que es el de medición de la experiencia, ¿no? Que tiene conversaciones con empleados, una tecnología del bot, y mide su experiencia. En los casos que hemos probado hacer algún tipo de conversación con AI, nos dimos cuenta que es extremadamente divergente. Digamos, hay veces que necesitas que sea algo mucho más preciso. Te hago una pregunta, contestame alguna de estas cosas, ¿no? Porque si no, son conversaciones que duran un montón de tiempo, o que quizás es difícil comparar peras con peras, porque una pregunta se le hiciste a una persona de otra y después cómo comparás esas dos respuestas, ¿no? Entonces, en algunos casos, la IA no fue la solución adecuada, pero siempre ayudó en algo. Ahora me gustaría profundizar en ventas B2B. Dale. Han conseguido clientes corporativos importantes como AB InBev, Sigma Alimentos en México. Sí. Pero entiendo que empezaron con empresas más pequeñas, más medianas, antes de ir a corporativos. Sí. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tuvo esta estrategia? A ver, uno de nuestros inversores es Newtopia, y uno de los consejos que nos dio Pato Jutard, que es el founder de Mural, fue: si ustedes quieren ir a Enterprise tarde o temprano, lo más probable es que les convenga arrancar por mid-market. Mid-market podemos llamarlo, depende de la denominación, pero entre 100 empleados, entre 100 y 1000 empleados, y Enterprise más de 1000. Y era bastante lógica la acotación, porque cuando vos estás arrancando, excepto que tengas un montón de plata, que hayas levantado un montón de guita, porque le tenés que vender, no sé, un corporativo, o sea, le tenés que vender a bancos, ¿no? Y los bancos en general son enterprise, y si le querés vender tenés que tener un producto muy sólido. En nuestro caso, al principio, el MVP era muy básico, ¿no? También es muy difícil que un corporativo o un enterprise confíe en vos como compañía cuando estás iniciando. ¿Por qué se la va a jugar por vos? Es la pregunta. Entonces, lo más lógico siempre es arrancar de mid-market, ir generando tracción, tener cierta validación de algunos clientes, mejorar tu producto, y cuando estés listo vas a Enterprise. En mi experiencia hemos tenido algunos early adopters que se los voy a agradecer de por vida, del estilo Technici, donde Julia, que en su momento era su CHRO, confió en nosotros, y era una empresa de más o menos, ya no me acuerdo, entre 1000 y 2000 personas más o menos. O CMQ, Cervecería Maltería Quilmes, que tiene un equipo que se llama ECLOS, que ayuda a startups a meterse en corporativos, que es súper importante porque tenés el estampa de aprobación de un gigante cuando vos estás arrancando, ¿no? Y eso después te ayuda. Ayer conversaba con un inversionista y ella me decía que usualmente el playbook, ¿no? o el manual de cómo vender en B2B, empresas grandes, siempre fue buscar a los early adopters, pero que en un mundo de inteligencia artificial cada vez más corporativos se están volviendo early adopters. A lo mejor no lo son, pero simplemente hay esta presión de arriba del directorio, del CEO, de buscar soluciones. ¿Sientes eso, que está cambiando la cantidad de corporativos que están dispuestos a arriesgar incluso para compañías que son muy pequeñas, que están empezando recién? ¿Es cierto? Sí, definitivamente sí. Y lo estoy viendo con compañías cercanas. Ahora, a la vez, tampoco hay tantas compañías de AI que pueden tener muchos años de experiencia, porque esto es muy nuevo. Entonces no queda otra que ser un early adopter si querés. Okay. Si querés formar parte de la ola. Yo la pregunta me la haría si querés en 5 años. Es ¿a quién le estás comprando? Pero, si a Microsoft o a startups. Exacto. Cuando vas a mid-market, buscas a los dueños de los negocios. ¿Cómo lo enfocas? Porque cuando vas a Enterprise, usualmente ya sabes a quién buscas, ¿no? Al gerente de recursos humanos, al gerente de operaciones,
depende de qué función resuelva tu producto. En mid-market los gobiernos corporativos de las empresas son un poco más fluidos, ¿no? Más difíciles de identificar. Bueno, en nuestro caso en realidad para mí es al revés, es mucho más fácil el mid-market identificar porque en nuestro buyer, nuestro comprador, que es el de recursos humanos, es él o la directora de recursos humanos, de talento humano, y hasta ahí queda, porque está unificada el criterio, digamos, la toma de decisión. Tenés algún que otro influencer que puede ser un analista, y después el decision maker es una persona que tiene un budget y después decide. En el enterprise es complicado, porque tenés que entender quién corta el bacalao, pero quién es el que corta el bacalao y es dueño del presupuesto. Después le cuelgan 3 personas, que entre ellos a veces hay conflictos internos. La venta de enterprise es mucho más compleja y hay que saber navegarla. Puedes entrar por distintos presupuestos, el presupuesto de innovación, el presupuesto de employee experience, el presupuesto de infinitas cosas. Así que mid-market es mucho más straightforward, diría. O sea, vas, vendés y quieren o no quieren. Mencionaste que hay que aprender a navegar la venta enterprise. Sé que muchos de sus ventas empiezan con pilotos, pero obviamente no todos convierten a contratos largos, grandes. ¿Qué diferencia un piloto que muere de uno que termina en un contrato importante con una empresa como AB InBev? Bueno, nosotros, por suerte y creo también por una buena ejecución, hemos tenido mucho éxito en la conversión de pilotos a clientes recurrentes. En general tiene que ver con el servicio. O sea, el producto, nosotros sabemos que tenemos un buen producto y que les va a terminar sirviendo y gustando. Lo primero para mí es el servicio. Es, bueno, sobre todo enterprise, ¿no? Porque una cosa es navegar y que te accedan al piloto. Después en enterprise hay mucho también de educar al cliente. Porque no es adoptarlo al decisor y a las 3 personitas de su equipo, no. Lo tienen que adoptar en todo el equipo, en toda la organización. A veces quizás una persona está convencida que es la que pone la firma, pero después todos los demás no hacen caso. Entonces hay que ayudar a que eso sea un éxito, ¿no? Y ese hay que ayudar a que eso sea un éxito. Nosotros tenemos un equipo de implementación que ayuda a implementar, tenemos un equipo de Customer Success Managers que ayuda a la adopción. La venta no termina en el momento que te firman el piloto, ni cerca. O sea, de hecho, ahí empieza el momento más turbulento de todo eso. Es asegurarte que lo que vos prometiste funcione. Así que en nuestro caso, el piloto es básicamente, lo es todo. En los casos que ha habido piloto, después, en mid-market quizás a veces no hay piloto, porque es mucho más sencillo, la adopción es mucho más fácil, es más fácil llegar a todas las personas para que lo adopten. ¿Qué define una buena implementación al vender a un corporativo? Que todas las personas involucradas en esa implementación estén on board, entiendan cuál es su rol dentro de todo eso. Dentro del cliente. Dentro del cliente. Porque, insisto, nos cansamos nosotros de ver historias nuestras y externas donde se vende, están todos contentos, viene la parte de la implementación, se suman decenas de personas nuevas al proyecto y uno que no le gusta, otro que no sabe lo que tiene que hacer, otro que no entiende, otro que no sabe qué es tu tecnología. Entonces, básicamente empieza un proceso nuevo de, bueno, ¿quiénes somos? Perfecto. Les cuento qué es lo que hacemos y ahí empezás a implementar, ¿no? Entonces, la implementación es fundamental. Sobre todo que la gente se sienta cercana, que tengo a alguien en quien confiar, tengo a alguien que sabe. Y ni hablar en Enterprise, que la parte de consultoría es muy importante, porque no solamente están adoptando tu tecnología, sino que los tenés que ayudar a adoptarla. Es cómo me ayudás, ¿no? A que esto me funcione. El mid-market es mucho más máquina de hacer chorizo. Es, bueno, te vendo esto, te sirve, sí, perfecto, y ya está. En Enterprise es otro juego totalmente. A nivel práctico, ¿cuáles han sido 2 o 3 cosas que les ayudaron a que esas implementaciones sean más exitosas? Una de las cosas que entendimos, hablando de implementación Enterprise, es que necesitas el rol casi que de un consultor, ¿no? Para que eso funcione. Que a veces empezamos como, bueno, yo ya te expliqué en la venta lo que era, al principio, ¿no? Los primeros errores. Te expliqué en la venta cómo era, conecté tu software con el nuestro, dale, usalo. Y es como, no, dale, usalo, no. Necesitas a alguien que sea ese consultor, que entienda todas sus necesidades, que los ayude a implementar, que les diga, esto que tenemos si te sirve o necesitas que te lo adapte un poco más, ¿no? Entonces, el rol del consultor en la implementación de clientes Enterprise es fundamental. Y después te diría, sobre todo ordenar. Nosotros tenemos un proceso de implementación que son 8 pasos. Detallado. O sea, es un proceso en sí mismo. El hecho de implementar no es simplemente te ayuda a conectar y ya está. En Startupeable llevamos más de 230 entrevistas publicadas. Eso son 230 semanas sin fallar en publicar las historias de los mejores emprendedores, inversionistas y expertos en tecnología de Latinoamérica y el mundo. Al inicio todo era un caos, ideas sueltas, sin estructura,
y sin claridad de qué publicar ni cuándo. Pero sabía una cosa, que estas historias tenían que ser contadas. Todo cambió cuando empecé a armar mi sistema de contenido en Notion. Desde allí, todo fluyó. Y ahora, con su IA integrada, todo es aún más rápido. Hoy, gracias a nuestra alianza con Notion, te quiero regalar ese mismo sistema de contenido que me tomó años en desarrollar y que me habría ahorrado semanas de dolores de cabeza cuando empecé. Si estás creando contenido para crecer tu negocio, este sistema te va a ahorrar tiempo, estrés y sobre todo te va a ayudar a hacer lo más difícil, ser constante. Descárgalo en el link en la descripción y además puedes obtener 3 meses gratis del plan Business con IA ilimitada de Notion. Descárgalo aquí. Algo que suele pasar en Enterprise y lo he visto en muchas compañías es que cierran clientazos, ¿no? Y lo ves en su pitch deck. Super clientes, ¿no? Bancos, grandes retailers. Pero luego ves los tamaños de contratos y son de $10,000, $20,000, que tú dices, oye, para un Oxxo, un Walmart, pues $10,000, $20,000 son, ¿no? Peanuts, ¿no? Como se dice. ¿Al año o al mes? Al año. Ah, ok. Y es porque una cosa es pues entrar al cliente y otra cosa es crecer dentro del cliente y que, por dar un ejemplo, ¿no? Un Oxxo te compre, no sé, en la región tal y de pronto te expande el producto a todo el país, ¿no? Y a todas sus oficinas. Sé que en Laran gran parte de su crecimiento ha venido de lograr desbloquear este proceso de crecer dentro de un cliente. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo se logra crecer dentro de una empresa? Porque creo que no es tan directo como, al cliente le gusta mi producto, me va a comprar más el producto. Total. Bueno, a ver, yo creo que tenemos una ventaja ahí que naturalmente nuestro producto se cobra y depende de la cantidad de personas que lo están usando. Entonces, es como más fácil en algún punto. O sea, Lara habla con los empleados. Es más fácil llegar a mayor escala. No, yo creo que... Pero no es que desde el inicio te cobren, bueno, te compren para todos los empleados. Exactamente. Nosotros siempre cuando hacemos el discovery en una llamada comercial entendemos el potencial del cliente, ¿no? Y si vamos a una enterprise, pues decir, bueno, ¿cuál es el potencial del cliente? Porque estoy hablando con una corpo que tiene, por ejemplo, imagínate que estoy hablando en México, ¿no? Tiene en México, vamos a inventar, 5.000 empleados. Pero después tiene Argentina. Entonces tenés que entender que es el mismo decisor o son dos personas distintas que después me va a presentar. Y en México en general nosotros entramos con, imagínate que eso es un retailer, ¿no? Entramos con 10 tiendas, que a fin de cuentas son 200 personas. Entonces para nosotros no le vendimos, no es una venta, no cerramos un cliente en el piloto, es esto. Y nosotros siempre lo que somos muy claros en la parte comercial al inicio, que es, esto para nosotros es un piloto, ¿no? En la parte de pricing decimos hay un mínimo de empleados. Está ok que probemos, lo vemos 3 meses. Si te funciona genial, lo expandemos. Si no, lo cerramos. O sea, nosotros no dejamos nunca vivo un cliente enterprise que nos dé 200 personas mientras tiene 5.000 en toda su región. Después a veces te pasa que la cuestión de escalar es, bueno, de las 100 a las 1.000 quizás pasas porque es el mismo decisor. Ahora, después quizás tenés otra región que uno te maneja los retailers, otro te maneja el equipo corporativo y es, che, por favor, preséntamelo. Hagamos un caso de éxito interno. Te ayudo a elevar tu perfil dentro de la compañía para que le llegue a la otra persona y lo podamos vender. Nosotros hemos hecho, por ejemplo, con Adidas, arrancamos con Chile, nos expandimos a México, nos expandimos a Brasil, nos expandimos a Argentina, que es uno de los casos en los cuales nos logramos expandir, ¿no? No siempre es hiper fácil, pero eso es donde digo que tu equipo comercial tiene que saber navegar esas aguas, entender con quién hay que hablar en cada caso y cómo ir navegando el cliente interno. Y allí a nivel práctico, ¿cuáles son los aprendizajes que han tenido? Creo que el primer aprendizaje es nunca alejarse de la persona que toma la decisión, porque es muy común ir con el que cierra el deal, que la persona que te firma. Te bajan a nivel operativo con las personas que ejecutan, se lo delegas a tu equipo de Customer Success y es como, bueno, dale, decime cómo viene de la implementación y después, y quizás volvés 5 o 6 meses después, es bueno, ¿y cómo venimos? No, bien. ¿Y qué pasó que seguimos igual? Ah, no sé, está todo bien. Y digo, bueno, ¿y por qué no crecimos? Y porque nos alejamos de la persona que decide. Entonces, ahí es cuando tenemos que poder dividir bien en cuál es el rol del comercial y cuál es el rol del success. El rol del comercial es expandir la cuenta, continuamente. Y hay veces que expandir una cuenta te puede tomar 6 meses, ¿no? A veces 1 año. Pero tenemos que estar atentos. O sea, a seguir, porque si no, el esfuerzo fue en vano. Entonces, poder dejar claro al comercial qué es lo que esperamos de esa persona en esta cuenta es importantísimo. Entonces, yo creo que un error que hemos cometido un par de veces fue eso, alejarnos un poquito de la persona que decide y no lograr expandir a tiempo todo eso. O si no, por lo menos es serle muy, muy, muy claro al cliente. Che, a nosotros nos interesa
Ir a por todo. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? ¿No? Así que yo creo que viene por ahí. Ahora, el reto es que esa persona que decide es una al inicio y luego va cambiando, ¿no? Hay múltiples comparadores si es que vas a otras regiones u otros negocios dentro del mismo cliente. Sí. Y es básicamente presentarme a la persona que decide acá. Y ni hablar que vas con un leverage mucho más grande. Cuando vas con un caso de éxito a una región nueva mira que ya funcionó acá, lo están usando, ¿qué estás esperando? ¿No? Explícame por qué no lo usarías. Se suele decir que en SaaS o en software, tu producto tiene que ganarle una promoción a tu comprador. 100%. ¿Qué tan verdad es eso? No, a ver, va a sonar feo lo que voy a decir, pero no importa. El trabajo muchas veces en el corporativo la gente trabaja por su sueldo y por su ascenso, ¿no? Si bien hay un montón de cosas también que les puede importar, que las estoy obviando. Entonces, la pregunta es cómo ayudás vos a la persona. Natural, ¿no? Cualquier persona haría lo mismo. Es lógico, no estoy diciendo nada oculto. Ahora bien, ¿cómo ayudás a que esa persona logre ese ascenso o ese aumento de sueldo o lo que sea? O sea, tu objetivo como compañía es ayudar a la carrera laboral de la persona a la que le estás vendiendo. A veces incluso el que decide es el CHRO, que es la persona número uno que quizás está en el puesto más alto de recursos humanos, que ya no hablo ni de aumento ni de subir de puesto, sino que es su visibilidad, elevar su perfil, o a veces incluso es cómo ayudás a los de su equipo, ¿no? a que sean exitosos en su trabajo. A fin de cuentas es saber entender cuál es el juego corporativo que está navegando la persona con la que estás hablando. Y estoy obviando algo que también es cierto, tu producto tiene que funcionar y aportar valor genuino al negocio, ¿no? Eso de base. Pero sí, eso para mí es cuando digo de saber navegar. O sea, ventas enterprise no es presentar, mostrar y decir, usted es una necesidad, te la cubro y ya está. Es muchísimo más complejo que eso. Hablemos de expansión internacional. Un consejo muy común es múdate a tu mercado más grande. En el caso de Lara es México. Pero digamos, ya el negocio factura algunos millones de dólares y tú sigues viviendo en Argentina. ¿Se puede crecer el negocio sin estar en cada país o es obligatorio tener presencia local? Buenísima la pregunta. Mira, yo te digo una forma que tengo de ver esto, ¿no? Yo tenía un entrenador de básquet que me decía, Guido, mirá qué loco que cuanto más entrenás, más suerte tenés, ¿no? Y para mí esto es lo mismo. O sea, nosotros tuvimos la rutina de ir una vez por mes a México, ¿no? Todos los meses de manera religiosa era yo o uno de mis socios que es Axel, que es el comercial. Íbamos a México, estamos en los eventos, todo. Pero ir una vez por mes a México es como entrenar una vez por semana o 2 veces por semana. Siempre es mejor ir al gimnasio, entrenar 5 veces por semana, si puedes hacer doble turno y vas a jugar mejor. Aquí es lo mismo. Entonces, la realidad es que nosotros, por motivos personales, por cuestiones de pareja, de vida, de decisiones, terminamos quedándonos en Argentina, pero estoy convencido que hubiesen sido mejores los resultados si nosotros vivíamos en México. ¿Pero por qué? Por cuestiones obvias. De pronto estás vendiendo algo, te dicen, hay un evento, voy y encima soy speaker, genial. Conoces a alguien y te dice, tenemos una juntada la semana que viene, ¿venís? No, yo ya me vuelvo para Argentina. Y a la próxima ya no te invitan porque dicen, no está acá, ¿me entendés? Entonces, hay cosas que pasan que vos te perdés porque no estás en el lugar donde tenés que estar. Entonces, ¿es mejor eso de ir una semana por mes a no estar? Definitivamente, a nosotros nos ayudó a cerrar clientes claves, ir una vez por mes a visitar clientes, lo seguimos haciendo, pero sería ideal si vivimos ahí, ¿no? Así que eso sería como mi respuesta. Ahora, muchas veces, y perdón, me meto en otro tema porque lo hablé con muchos emprendedores esto, ¿no? Bueno, ¿qué hago? ¿Contrato un rol comercial? Nosotros hemos contratado personas de ventas en México, no ha funcionado. Pero un aprendizaje muy importante es que vos, cuando estás en un estadio early, no necesitas una persona de ventas en tu mercado al que estás apuntando. Necesitas una persona que vaya a clavar bandera, no a vender. ¿A qué me refiero con esto? El rol del country manager, lo que a veces se le llama, que generalmente es el founder, es vos vas obviamente a cerrar oportunidades comerciales, pero después vas a estar en eventos, representar tu compañía, ser la cara visible, a generar relaciones que una persona comercial a veces no va y no lo hace. Primero, quizás porque no tiene los skills, quizás porque no le interesa, porque si no es una reunión comercial, ¿para qué voy a ir si mi rol es vender? Entonces vos necesitas algo muchísimo más complejo y completo que una persona de ventas en el mercado al que estás apuntando. O sea, una cara para la compañía, básicamente. Una cara y alguien que vaya ahí a hacer de Lara algo, o a hacer de tu compañía algo más en ese mercado, ¿no? Que sea algo rememorable, que no se soluciona yendo una vez cada tanto, una vez por mes,
Y eventualmente a veces se convierte en un country manager eso, ¿no? Pero bueno, es muy difícil encontrar, a veces es muy caro también. Por eso muchos fundadores early stage se van a vivir esos mercados. ¿Ustedes lograron encontrar ese rol? De hecho, lo estuvimos buscando por un tiempo, bastante tiempo, no lo hemos logrado encontrar. Bueno, ahora con la fusión de Visma se da toda otra lógica, que tiene mucha más estructura, pero por eso seguimos yendo todos los santos meses nosotros. Ahora, vender en general fuera de un país, fuera de tu país local, como nos has contado, es complicado, pero también tiene más complejidad, ¿no? Es más caro, partes tu red de contactos desde cero, no tienes esos clientes que de repente puedes conocer porque te presenta un familiar o un amigo o un ex colega. ¿Qué tácticas usaron para abrir puertas y vender en esos otros países donde parten de cierta forma en desventaja? Es cierto. A ver, nosotros desde el día cero usamos mucha estrategia de outreach, de outbound, con mensajes en frío, llamadas en frío, sí, absolutamente, que a veces es el volumen lo que te da la notoriedad. Después usamos estrategias de redes de contactos nuestras, de nuestros vendedores que ya tenían de antes para poder generar estas relaciones, que a fin de cuentas esta gente está cansada que le lleguen decenas de mensajes por LinkedIn o llamadas y la realidad es que se llega de otra manera. Lo que nos ha funcionado muy bien es estar en los lugares que tenemos que estar, en los eventos clave, de la mano de partners clave. Creo que nuestra mejor estrategia fue sobre todo en el enterprise, ¿no? Es ir a buscar las personas correctas en los lugares correctos. Funciona muchísimo más un evento que estás sponsoreando y que estás como speaker, muchísimo más que estar 3 meses mandando mensajes en fríos. En esa línea, creo que estamos en un momento donde dices, ya nuestros potenciales clientes están siendo invadidos por mensajes, por correos, todos los días. Creo que con inteligencia artificial esto solo va a exponencializarse mucho más, porque ahora es más fácil escribir buenos correos en frío o tienes una IA que te lo hace automáticamente. ¿Cómo estás viendo o cómo te imaginas que va a evolucionar ventas B2B a raíz de inteligencia artificial? Porque ya tienes 10 años de experiencia cerca vendiendo software en Latinoamérica. Estoy de acuerdo con lo que decís. Es decir, cada vez va a ser más obsoleto los mensajes en frío. En un momento era como la manera de llegar y te contestaban, o sea, hace 7, 8 años te contestaban un montón y dices, che, qué bueno esta metodología. Ahora todos están acostumbrados y saben que el que está a veces del otro lado no es quien realmente me está escribiendo, sino que está automatizado, entonces no hay problema en que no le conteste, entonces ya se vuelve mucho spam y empieza a cobrar algo que en realidad hasta hace tiempo se está hablando, que es mucho más lo que es la real cercanía y la personalización. Incluso antes, en un momento, es como, bueno, ¿cómo hackeaba eso? Bueno, escribirle algo personalizado, decirle, bueno, te escuché en tal podcast. Ahora, probablemente haya una AI que está viendo que yo publiqué que estuve en el podcast Startupeable. Alguien me escriba, Guido, vi que estuviste con Enzo charlando y que hablaste de AI. Bueno, estoy haciendo como un loop infinito, pero... Y ya es AI, ya lo hace solo eso. Entonces, carece de un diferencial, porque si lo van a empezar a hacer todos... Entonces, lo que va a ser primordial, y ni hablar en ventas enterprise B2B, es el 1-1. Es quién te recomendó, de dónde te conocí, dónde te vi. El offline. El offline. El mundo offline. 100%. Yo te diría que hace unos 7, 8 años, cuando hablas de B2B, importaba mucho el outbound como principal canal. Ni hablar cuando vendes al mid-market, ¿no? Porque no es tan quantity, sino que es más quality, mucha más cantidad, y tiro para todos lados, algún tiro voy a pegar. Cuando vendes enterprise quise ser un poco más cuidado, pero el outbound servía mucho. Ahora está cambiando mucho a tu primer canal tiene que ser el posicionamiento. Es marketing, es cómo hablas en redes sociales, es cómo te ven cuando te buscan en LinkedIn, en Instagram o en donde sea. En un segundo canal quizás son también tiene que ver con marketing, pero son los webinars, es tu posicionamiento quizás más en SEO, en SEM, lo que sea. Y en tercer lugar pasó a ser como el outbound masivo, ¿no? Donde antes el posicionamiento era, digamos, quizás los órdenes estaban invertidos, nuestra experiencia nos hizo ver que eso va por ahí. De hecho, una de las cosas que creo que más deberíamos haber hecho distinto es arrancar con marketing mucho antes de lo que arrancamos. ¿Cómo más te imaginas que cambie la forma de hacer ventas en los próximos 2, 3, 4, 5 años? Porque esto solo va a acelerarse. Podemos estar cruzados por la tecnología con la IA. O sea, hoy en día ya hay herramientas que te permiten escuchar las conversaciones de todo tu equipo comercial, te dicen en qué hicieron bien, qué hicieron mal, dónde tienen que mejorar, te le dan el feedback automático, le pasan un resumen de insight al director comercial. Ya hoy en día yo he escuchado cosas, me han probado en vivo, me han llamado y me agarró el celular y me han hablado en español argentino
y digo, esto es un argentino de verdad, ¿me entendés? Entonces, la automatización va a ser absoluta. A mí no me sorprendería para nada que hoy en día los vendedores que califican oportunidades sean IAs. ¿Entendés? Que hagan un llamado, que digan, no, mira, es una AI, quiero ver si te sirve el software, que haga un discovery solo y te la dejen en el área y el gol lo meta un humano, digamos. Ni hablar que no me sorprendería para nada que la venta la haga completamente una máquina, eventualmente. Yo creo que todavía el contacto humano es súper importante y en las reuniones y en los eventos, las relaciones humanas, sobre todo en Latinoamérica, son súper importantes. Se basan en la confianza y en la cercanía, pero que toda esta etapa primera de calificar un lead y de explicar básicamente qué hace tu compañía va a estar automatizada. Y en ese mundo, digamos, la verdadera diferenciación para vender, quien va a ganar vendiendo o va a ganar más velocidad, es quien esté dispuesto a ir offline. ¿Sí o no? La verdad es que no lo sé. Yo creo que mi respuesta sería sí. Creo que es un diferencial, pero a la vez quizás no. Quizás los grandes productos puedan vender offline todo y yo por eso cuando hablo del enterprise creo que es un mundo aparte, pero cuando hablas del long tail o del mid-market, no necesariamente. Guido, como dije, llevas cerca de 10 años vendiendo software en Latinoamérica. También te tocó hacerlo en Estados Unidos con HeroLens. Y algo que creo que suele pasar es que muchos de los playbooks o los manuales, mejores prácticas de ventas de software, vienen de Silicon Valley, que asumen que las empresas están listas o saben comprar software. En Latinoamérica eso no siempre es el caso, porque la industria de software es más reciente. ¿En qué dirías que se diferencia vender software en Latinoamérica y Estados Unidos? ¿Qué es más difícil? ¿Qué es más fácil? A ver, no es que tenga una gran experiencia vendiendo en Estados Unidos. Hicimos un intento con HeroLens en Estados Unidos. Ahora bien, es verdad que cuando vos lees un libro de outbound, de marketing B2B o de ventas B2B, te habla de un playbook como si fuese haces 1, 2 y 3 y vendés. Y la realidad es que el SaaS en el mercado americano es como, sí, obvio, compro SaaS y es como la lógica. Acá hay un rol súper educacional. Hay objeciones que te encontrás. O sea, nosotros, ¿y por qué lo hago con tecnología? ¿Y qué? ¿Estoy quitando el contacto humano con las personas? Es como, son objeciones con las que quizás te desubican un poco, sí, pero yo que soy más, tengo background técnico, que vos decís, pero ¿qué es esa pregunta que me estás haciendo, no? Pero que, claro, pero que son lógicas a fin de cuentas, ¿no? Porque la idiosincrasia latinoamericana es muy distinta, porque sobre todo compañías, algunas que son compañías que vienen de hace muchos años atrás que fueron creadas y la cultura es muy distinta. Entonces, que le metas un bot con IA que le hace algo, decís, ¿qué es esto? Entonces, para mí el diferencial mayor fue el labor educacional que hay que hacer. O sea, no es simplemente, porque, a ver, insisto, en la bibliografía americana es máquina de hacer chorizo, es paso 1, tengo esta reunión, paso 2, le muestro la demo, paso 3, no sé qué cosa, cierro, y no, para. O sea, nosotros para hacer eso tenemos que tener 200 llamadas, bueno, no sé si 200, pero unas cuantas más de lo que dice el libro. Tenemos que explicarles cómo esto va a funcionar. A veces tenés que meterle un consultor que les explique lo que se llama el change management, explicarle por qué esto va a ser mejor y cómo educo a tus equipos para que lo adopten, ¿no? La adopción es fundamental acá. Ni hablar que depende también cada empresa, pero algunas compañías pueden decir, bueno, descargate una app. ¿Por qué me voy a descargar una app tuya, que sos mi empleador, que me ocupa espacio, que me consume datos? Hay cuestiones que en el mercado americano no existen y acá sí. Así que, si querés, como para mí lo más importante es lograr una opción correcta y educar al cliente de cómo se usa lo que vos le estás vendiendo, ¿no? Guido, tengo un par de preguntas finales. ¿Qué aprendiste de ti mismo al vender tu empresa? Que sos exactamente la misma persona, que no cambia nada en tu estado de anímico y de felicidad, porque quizás es algo que te imaginaste por mucho tiempo y la verdad es que todo sigue igual en términos personales, ¿no? Así que disfrutar el camino y estar haciendo lo que estás haciendo es porque no llegás, no es que decís, bueno, la vendí, ya está, festejemos. Sí, podés festejar, algunas cosas te van a cambiar, pero tu día a día sigue siendo el mismo. Así que disfrutar el camino me parece fundamental, ¿no? Menos climático de lo que parece. Sí. Ni hablar porque no es que es binario, no es que de pronto, o sea, vos es algo que es un proceso de due diligence que lo venís viendo hace meses, lo venís masticando, entonces no es que, bueno, firmamos y hacemos, es como, no, pará, vos seguís siendo la misma persona, así que más te vale que, porque a veces parece que decís, bueno, sufro por 3, 4, 5, 10 años, porque el día que la anda, no vale la pena, hay que disfrutar el camino. Antes de continuar el episodio, quiero pedirte un pequeño favor. Solo el 21% de las personas que escuchan Startupeable están suscritas a este canal.
Si tú no lo estás, por favor, ayúdame dándole clic en suscribirte. Con solo un clic nos ayudas a crecer mucho más de lo que te imaginas. A cambio, yo me comprometo a seguir mejorando la calidad de las entrevistas y seguir trayendo cada vez mejores invitados, como los líderes detrás de Mercado Libre, Nubank, Duolingo, Tienda Nube, Pedidos Ya y más empresas de tecnología exitosas de Latinoamérica y el mundo. Gracias y ahora sí, volvemos al episodio. ¿Qué harías distinto si empezaras Lara hoy? Me metería en marketing en el momento cero. Creo que subestimé el poder que tienen las redes. Yo soy una persona que no me gusta mostrarme mucho en redes. Decía, ¿para qué? ¿Por qué no estoy laburando en vez de posteando cosas en LinkedIn? Y de pronto el poder que tiene la marca personal para que le vaya bien a tu compañía, ¿eh? No para que me vaya bien a mí en lo personal. A mí eso no me interesa. Es fundamental. Entonces es algo que yo subestimaba mucho con mi mente más lógica de no, tengo que laburar en vez de estar boludeando con estas cosas. No, es fundamental. Genera un montón de impacto. Y la visibilidad es muy importante. Así que arrancar con marketing. Y cuando marketing lo digo de todo, con un posteo en LinkedIn, con hacer blog post, con participar en eventos, con sponsorearlos. Por más que estés en un estadio super early, como te puedas meter estando ahí y empezar a generar ruido es importante. Uh-huh. Finalmente, ¿se puede escalar una startup sin caer en burnout? Sí, absolutamente. De hecho, con HeroLens yo tuve momentos de estar muy quemado, de estar sábado, domingo hasta la noche. Y después a veces piensa que es el balance vida. El balance, tiene que haber balance vida laboral, porque si vos no entrenás, si vos no dormís, si vos no descansás, si no estás a tus amigos, terminás siendo infeliz y tu compañía, y eso se ve en el trabajo. Entonces para mí, es que yo ni siquiera lo llamo balance vida-trabajo. La vida es una sola, está todo mezclado, ¿no? Lo que sí digo es, cuídate a vos mismo, porque si no a largo plazo te va a pasar factura. Así que sí, definitivamente se puede. Hay momentos que son muy malos, o sea, y algo que yo siempre digo es que no me lo imaginaba. Todos me decían, che, mirá qué difícil esto, mirá que hay momentos malos. Y era como, sí, ya sé, ya me lo dijeron. Ahora, cuando los pasás, son muy duros en serio. Son momentos donde mirás para arriba y no tenés a nadie, son momentos donde decís, che, si un cliente te tiene una mala noticia, decís, che, me estoy por bajar, y si se me cae este otro, se me funde la compañía, tengo que despedir a la gente, y mucha gente depende de mí. Entonces, hay muchos momentos de ansiedad que son difíciles de transitar, ¿no? Así que digo... Mucho momento de cuerda floja. Muchos momentos. Y es más, algo que a mí me pareció increíble, porque me pasó como teníamos cuando facturamos 1.000, cuando facturamos 10.000 por mes, cuando facturamos 50, cuando facturamos 100, siempre sentí que estaba a la misma distancia de fundirme que de romperla. Y cuando hablaba con emprendedores que estaban en 10 millones de ARR, me decían exactamente lo mismo. Todos saben exactamente lo que tiene que pasar para fundirte y para romperla. Y siempre sentís que estás por el camino. Quizás en algún momento se acaba, no lo sé. Pero pasa por mucho tiempo. Así que... Cuando sales. Claro. Solamente. Sí. Espectacular. Guido, gracias por el tiempo. Ha sido una charla increíble. Gracias por compartir tanto y por la vulnerabilidad. Han construido una empresa muy chévere y bueno, emocionado por ver qué sigue con Lara ahora bajo el ¿cómo se dice? El paraguas de Visma. Sé que puede ser una oportunidad muy grande para crecer aún mucho más el negocio. Gracias, Enzo, y déjame decir una cosita más, que es agradecerte primero por invitarme y segundo porque Startupable Ventures fue uno de las primeras fondos que nos bancó y dijeron, yo quiero apostar por ustedes. Así que, nada, es algo que son esos recuerdos que uno se acuerda con mucho cariño, y gracias por confiar en nosotros del momento cero. Feliz de hacerlo. Gracias. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.